Desde pequeños nos enseñaron a buscar seguridad. No poder, no libertad, no control. Seguridad. Un sueldo fijo, una nómina puntual, una cifra que se repite cada mes como si fuera una promesa silenciosa de tranquilidad. Y durante un tiempo funciona. El problema es que esa tranquilidad no nace del control, nace de la costumbre. Y la costumbre, cuando no se cuestiona, se convierte en una jaula invisible. El sueldo parece estabilidad porque elimina la incertidumbre inmediata. Sabes cuánto entra, sabes cuándo entra y sabes, más o menos, cuánto puedes gastar sin sobresaltos. Eso calma la mente. Pero esa calma es engañosa, porque no está basada en tu capacidad, sino en una estructura externa que no controlas. El sueldo no es una garantía, es una concesión temporal. Y toda concesión tiene condiciones, aunque no siempre se digan en voz alta. La verdadera trampa del sueldo no es económica, es psicológica. Te acostumbra a pensar en pequeño, a calcular tu vida en función de una cifra que no has elegido realmente, sino que has aceptado. Poco a poco, sin darte cuenta, empiezas a adaptar tus decisiones, tus riesgos y hasta tus opiniones a la necesidad de no perder esa fuente de ingreso. Ahí es donde la estabilidad se transforma en dependencia. El sistema funciona porque no se presenta como una amenaza, sino como una recompensa. Cumple, obedece, encaja, y a cambio recibirás previsibilidad. El problema es que la previsibilidad tiene un precio oculto, la renuncia progresiva a tu margen de maniobra. Cuando todo tu equilibrio depende de un único flujo de dinero, ese flujo se convierte en el centro de tu vida, aunque no lo reconozcas. Muchos confunden estabilidad con seguridad real. Pero seguridad real es tener capacidad de adaptación, opciones, margen de error. El sueldo no te da eso. Te da continuidad mientras seas funcional. Mientras encajes. Mientras no molestes. En el momento en que cambian las reglas, el contexto o las prioridades de quien paga, la supuesta seguridad desaparece. Y entonces descubres algo incómodo. No estabas protegido. Estabas condicionado. Esta ilusión es tan poderosa porque está socialmente validada. Quien tiene un sueldo es visto como responsable, serio, estable. Quien no lo tiene es percibido como imprudente, inmaduro o arriesgado. Esa presión social refuerza la idea de que depender de un salario es el camino correcto, incluso cuando internamente sientes que algo no cuadra, que hay una fragilidad silenciosa bajo esa estabilidad aparente. La mente se tranquiliza con rutinas. Pero el poder no nace de la rutina, nace de la capacidad de elección. Y cuando tu supervivencia depende de una sola fuente, tu capacidad de elegir se reduce drásticamente. No porque alguien te obligue explícitamente, sino porque tú mismo empiezas a autocensurarte. Dejas de decir ciertas cosas, de intentar otras, de moverte con libertad. No por miedo irracional, sino por cálculo. Aquí es donde empieza el verdadero problema. Aunque todavía no lo veas con claridad. Porque el sueldo no solo compra tu tiempo, compra tu tolerancia, compra tu paciencia, compra tu silencio. Y lo hace de forma gradual, sin violencia, sin imposición directa. Por eso es tan difícil detectarlo. Porque no se siente como una cadena, se siente como una comodidad. Este primer punto no va de rechazar el sueldo ni de glorificar la precariedad. Va de entender que la estabilidad que te vendieron es frágil y condicionada, y que mientras confundas previsibilidad con poder, seguirás creyendo que estás a salvo cuando en realidad estás expuesto. Una vez desmontada la ilusión de seguridad, aparece la pregunta incómoda: si el sueldo no es el enemigo, ¿qué lo es? Y la respuesta no tiene que ver con dinero, sino con posición. El verdadero problema no es cobrar un salario. El verdadero problema es no poder perderlo. Porque en el momento en que no puedes permitirte perder una fuente de ingresos, esa fuente deja de ser una herramienta y se convierte en un punto de control. La dependencia no se nota cuando todo va bien. Se revela cuando surge un conflicto, una injusticia, un límite que no quieres cruzar. En ese instante, tu margen de decisión se reduce a una sola pregunta: ¿puedo permitirme decir que no? Y si la respuesta es no, entonces no estás eligiendo. Estás obedeciendo. No por falta de carácter, sino por necesidad estructural. Aquí es donde muchas personas se engañan. Dicen que son libres porque nadie les apunta con un arma, porque firmaron voluntariamente un contrato, porque cobran a fin de mes.
Pero la libertad no se mide por la ausencia de violencia directa, se mide por la existencia de alternativas reales. Y la dependencia elimina las alternativas sin hacer ruido. Cuando dependes de un sueldo para pagar tu vida, tus decisiones dejan de ser estratégicas y pasan a ser defensivas. No piensas en crecer, piensas en conservar. No piensas en negociar, piensas en no molestar. No piensas en crear valor, piensas en cumplir expectativas. Y ese cambio mental es devastador, porque ocurre de forma progresiva, casi invisible. La dependencia te vuelve predecible. Y lo predecible siempre negocia desde abajo. Porque quien no tiene opción de retirarse no tiene poder real. Puede tener talento, experiencia, incluso resultados, pero si no tiene salida, su valor se devalúa en la mesa de negociación. No porque no valga, sino porque necesita. Necesitar es el punto más débil que puedes mostrar en cualquier relación humana. No solo en el trabajo, en la vida. El que necesita acepta condiciones que no elegiría en frío. Tolera dinámicas que le desgastan. Se adapta a estructuras que le limitan. Y lo justifica internamente con frases como es lo que hay. Peor sería no tener nada o no es el momento. La dependencia también moldea tu identidad. Empiezas a definirte por tu rol, por tu cargo, por lo que haces para otros, no por lo que eres capaz de construir por ti mismo. Y cuanto más tiempo pasas en esa posición, más difícil se vuelve imaginar otra. No porque no puedas, sino porque tu mente se acostumbra a funcionar dentro de límites ajenos. Aquí aparece una paradoja cruel. Cuanto más tiempo dependes de un sueldo, más miedo te da perderlo. Y cuanto más miedo te da perderlo, menos dispuesto estás a hacer movimientos que podrían sacarte de esa dependencia. El sistema no necesita atraparte. Tú mismo te mantienes dentro por cálculo, por prudencia, por responsabilidad. Y así, sin drama, sin tragedia, se consolida una posición de debilidad permanente. Cobrar un sueldo no te hace débil. Depender exclusivamente de él sí. Porque la dependencia no es una condición económica, es una condición psicológica. Y mientras exista, todas tus negociaciones, explícitas o implícitas, partirán desde abajo. Cuando hablamos de poder, la mayoría piensa en autoridad explícita. Jefes que ordenan, normas escritas, cargos visibles. Pero el poder más efectivo rara vez se presenta de forma tan directa. El poder real es silencioso, estructural, casi invisible. Y una de sus formas más antiguas es simple. Quien controla el recurso, controla la relación. No hace falta levantar la voz ni imponer castigos para mandar. Basta con ser el punto del que depende la estabilidad del otro. En el momento en que alguien paga y otro necesita ese pago para sostener su vida, se crea una jerarquía automática. No declarada, pero absolutamente funcional. Una jerarquía donde uno decide las condiciones y el otro decide si las acepta o asume las consecuencias. Esta jerarquía es invisible porque se disfraza de normalidad. Se presenta como un acuerdo justo. Tú aportas tu tiempo y tus habilidades, yo aporto dinero. Pero ese intercambio solo es equilibrado cuando ambas partes tienen margen de retirada. Cuando una de ellas no puede permitirse romper el acuerdo, el equilibrio desaparece. Y con él, la negociación real. Quien paga no necesita abusar para mandar. Le basta con saber que el otro depende. Esa dependencia genera autocontrol. El trabajador se regula solo, se adapta solo, se limita solo. No hace falta amenazarlo, porque él mismo entiende hasta dónde puede llegar. Ahí es donde la jerarquía se vuelve eficiente, cuando el control ya no viene de fuera, sino de dentro. Este tipo de poder no se ejerce con maldad consciente en la mayoría de los casos. No es personal, es estructural. El sistema está diseñado para que quien depende cuide el vínculo, aunque el vínculo no le favorezca, porque romperlo implica incertidumbre. Y el ser humano, cuando teme perder estabilidad, prefiere soportar incomodidad conocida antes que riesgo desconocido. Aquí ocurre algo clave. El valor objetivo de la persona deja de ser lo que define su posición. Puede ser competente, creativo, trabajador, incluso brillante. Pero si no tienes alternativa, tu valor negociador se reduce. Porque el poder no se mide solo por lo que aportas, sino por lo que estás dispuesto a perder. Y quien no puede perder, no puede presionar. Esta jerarquía también afecta al lenguaje, a la actitud, a la postura mental.
El que depende pide. El que paga concede. El que depende explica. El que paga evalúa. El que depende justifica. El que paga decide. No porque uno sea superior como persona, sino porque la estructura coloca a cada uno en un rol determinado. Lo más peligroso de esta jerarquía es que se normaliza. Se acepta como así funciona el mundo. Y cuando algo se normaliza, deja de cuestionarse. Dejas de preguntarte por qué ciertas condiciones son innegociables, porque ciertas decisiones no pasan por ti, porque ciertas líneas no se pueden cruzar. Simplemente asumes que no te corresponden. Entender esta jerarquía no es un ataque al trabajo ni a quienes pagan sueldos. Es una llamada a la lucidez. Porque mientras no veas la estructura, creerás que los problemas son personales, individuales, circunstanciales. Y no lo son. Son consecuencia directa de una posición de dependencia. La jerarquía invisible se sostiene sobre un intercambio que casi nadie cuestiona. Tiempo por dinero. Es tan común, tan aceptado, que parece natural. Pero lo natural no siempre es neutro, y mucho menos justo. Cambiar tiempo por dinero no es solo una transacción económica. Es una arquitectura mental que define cómo piensas, cómo decides y hasta cómo imaginas tu futuro. El tiempo es el recurso más limitado que existe. No se acumula, no se recupera y no se negocia una vez perdido. El dinero, en cambio, es un recurso reproducible. Se crea, se multiplica, se redistribuye. Cuando aceptas cambiar algo finito por algo reproducible, estás entrando en una relación estructuralmente desfavorable. Y lo haces todos los días sin notarlo, porque el intercambio está normalizado. El problema no es trabajar. El problema es trabajar sin apalancamiento. Cuando tu ingreso depende directamente de las horas que entregas, tu capacidad de crecer queda limitada por tu resistencia física y mental. Hay un techo invisible que no se puede romper con esfuerzo, solo con estructura. Y ese techo mantiene a millones de personas ocupadas, pero no avanzando. Cambiar tiempo por dinero te entrena para pensar en corto plazo. Horas, días, semanas. Te vuelves eficiente en cumplir, pero no en construir. Te vuelves bueno respondiendo, pero no diseñando. El sistema recompensa la presencia, no la visión. Y así, incluso personas inteligentes y capaces terminan atrapadas en rutinas que no les permiten despegar, por más que lo intenten. Esta trampa se refuerza porque da resultados inmediatos. Trabajas, cobras. El ciclo es rápido y claro. Eso genera una falsa sensación de control. Pero ese control es superficial, porque desaparece en cuanto dejas de estar presente. Si no trabajas, no cobras. Si te detienes, el flujo se corta. Y esa fragilidad convierte el tiempo en una cuerda al cuello. Además, este modelo te roba algo más sutil, la energía mental para pensar en alternativas. Cuando todo tu día está absorbido por cumplir horarios, tareas y expectativas, tu mente llega agotada al final de la jornada. Justo cuando debería estar creando, aprendiendo o diseñando salidas. No es casualidad, es consecuencia directa de la estructura. La trampa no es evidente porque viene envuelta en responsabilidad. Te dicen que es digno, que es seguro, que es lo correcto. Y lo es, hasta cierto punto. Pero cuando se convierte en la única forma de ingreso, deja de ser una opción y pasa a ser una prisión suave. No te encierra con barrotes, te encierra con rutinas. Aquí es donde muchos confunden sacrificio con progreso. Creen que trabajar más horas los acercará a la libertad, cuando en realidad los ancla más profundo al mismo modelo. No porque no se esfuercen, sino porque están jugando un juego donde el esfuerzo no cambia las reglas. Porque mientras toda tu vida esté estructurada alrededor de vender tu tiempo, tu poder negociador seguirá siendo bajo. No importa cuán bueno seas, siempre habrá alguien dispuesto a pagar solo por las horas que entregas, no por el valor que podrías crear. Después de entender la ilusión de seguridad, la dependencia, la jerarquía invisible y la trampa de cambiar tiempo por dinero, la pregunta final es inevitable: ¿cómo se recupera el poder? Y la respuesta no es espectacular, ni inmediata, ni cómoda, pero es real. Recuperar poder no significa abandonar todo de un día para otro. Significa reconstruir tu posición. El primer paso es comprender que el poder no aparece cuando ganas más, sino cuando necesitas menos. La mayoría cree que dejar de negociar desde abajo es cuestión de ingresos altos. No lo es.
Es cuestión de margen. Margen para decir no. Margen para esperar. Margen para elegir. Ese margen se construye reduciendo dependencia, no aumentando promesas. Recuperar poder empieza por crear opciones, aunque sean pequeñas. Una sola alternativa ya cambia tu postura mental. Un ingreso paralelo, una habilidad monetizable fuera de tu estructura principal, una red de contactos que no dependa de tu cargo actual. No importa el tamaño al inicio. Importa el principio, dejar de depender de una única fuente para existir. Cuando tienes opciones, tu lenguaje cambia, tu postura cambia, tu forma de negociar cambia. Ya no hablas desde la urgencia, hablas desde la posibilidad. Ya no aceptas condiciones por miedo, las evalúas por conveniencia. Y esa diferencia, aunque no se diga, se percibe. El poder real no se anuncia, se nota. El segundo paso es dejar de vender solo tiempo y empezar a construir valor que no dependa de tu presencia constante. Sistemas, activos, conocimiento empaquetado, procesos replicables. No como fantasía de riqueza rápida, sino como arquitectura de independencia. El objetivo no es dejar de trabajar, es dejar de ser reemplazable por horas. Aquí ocurre algo profundo. Cuando tu ingreso no depende exclusivamente de estar presente, recuperas tiempo mental. Y con tiempo mental, recuperas visión. Empiezas a pensar en años, no en semanas. En estructura, no en urgencia. En posición, no en supervivencia. Ese cambio es silencioso, pero transforma todo. Recuperar poder también implica aceptar incomodidad. Durante un tiempo, construir margen exige esfuerzo extra, aprendizaje y paciencia. No hay atajos, pero esa incomodidad es distinta a la que ya conoces. No es la incomodidad de obedecer sin opción, es la incomodidad de crecer con dirección. El cierre de este proceso no es una ruptura dramática con el sueldo. Es una inversión estratégica en tu autonomía. Llega un punto en el que el sueldo deja de ser tu sostén y pasa a ser una herramienta más. En ese momento, la negociación cambia de forma irreversible. Porque ya no dependes. Y quien no depende, nunca negocia desde abajo. La idea final es simple, pero incómoda. Mientras necesites que alguien te pague para vivir, tu poder será limitado. No importa cuán capaz seas, pero en el momento en que puedes sostenerte, aunque sea parcialmente, por tus propios medios, recuperas algo que no tiene precio, la capacidad de elegir. Este no es un llamado a huir, es un llamado a posicionarte, a entender que el verdadero ascenso no es salarial, es estructural, y que dejar de negociar desde abajo no empieza cuando te pagan más, sino cuando dejas de necesitar. Ahí termina el ciclo, y ahí empieza la verdadera negociación.